Como sabemos que Dios es nuestro Dios, nos fortalecemos en Él y Él nos da la victoria, hermanos. Amén. Él siempre nos da la victoria. Amén. Y en esta mañana, hermano, antes de empezar, quiero decirle que hoy tengo un tema que le he titulado Nuestras acciones determinan nuestro futuro. Amén. ¿Cuántos creen que muchas veces nuestras acciones determinan nuestro futuro? Amén. Cuando nosotros vemos, hermanos, estas cosas que pasan en nuestra vida, si nosotros analizamos nuestra agenda en los últimos años, ¿verdad? Si nosotros analizamos nuestra vida en estos últimos años y nos damos cuenta, hermanos, que en nuestro pasado hicimos cosas que lo vemos reflejado ahora en el futuro. Amén. Ustedes se acuerdan cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y nuestros padres nos decían, estudia para que seas alguien en la vida. Y nosotros, ¿qué hacíamos? No estudiábamos, ¿verdad? Nos íbamos de fiesta, nos íbamos con los amigos y no queríamos estudiar. Y consecuencia de todo esto, muchas veces, hermanos, nosotros no hemos sido profesionales, no hemos quedado a medio tallo, como se dice, ¿verdad? No hemos quedado parados en nuestra manera de avanzar y de seguir. Y créame que muchas veces nosotros tenemos que analizar en cuanto a nuestras vidas espirituales. Nuestra vida espiritual, hermano, muchas veces nosotros tenemos consecuencias de nuestras actitudes que hacemos en el día. Un ejemplo, si nosotros no oramos, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Somos personas raquíticas espiritualmente hablando. Amén. Si nosotros no leemos la Biblia, ¿qué vamos a hacer en el Señor? Personas ignorantes y sin conocimiento de lo que está escrito en su palabra. Amén. Por eso le digo que nuestras acciones muchas veces determinan cosas en nuestro futuro. Si nosotros oramos, vamos a tener una vida espiritual fuerte en el Señor. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a tener conocimiento para defendernos cuando el enemigo ataque nuestras vidas. Amén. Por eso le digo, es necesario, hermano, que nosotros nos encaminemos en cuanto a llevar una vida espiritual. Ya dejemos el pasado. Amén. Si el pasado, hermanos, nos condicionó para hacer cosas malas, cosas que nos perjudican en este futuro, hoy es el día para que tomemos un nuevo rumbo en nuestra vida espiritual. Amén. Si ayer tú ya no orabas, hoy vas a comenzar a orar para que tu vida espiritual comience a levantarse. Amén. Muchas veces, hermanos, queremos escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Lee la Biblia primero, porque está escrito aquí. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos un Dios que habla en nuestros oídos. Tenemos un Dios que se revela, un Dios que nos susurra al oído y nos habla y nos dice palabras muchas veces de lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que hablar. Pero eso va a suceder cuando nosotros tenemos una relación y una comunión con nuestro Señor. Amén. Si nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, vamos a tener conocimiento. Y le voy a decir algo, ningún hermano mediocre nos va a sacar del camino correcto porque conocemos la palabra del Señor. Es lamentable, hermano, ver hoy en día personas, hermanos, que vienen a la iglesia y son fieles en los cultos, pero no leen la palabra del Señor. Y viene un hermano X por ahí y le habla de algo de la Biblia, no basándose en lo que la Biblia dice, sino en un pensamiento de él o quizás en una revelación que supuestamente él ha tenido y te dice, mira, Dios me ha mostrado esto, Dios esto. Y no analizamos lo que la palabra de Dios nos dice y creemos a lo que ese hombre nos esté hablando y nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Por eso, hermano, es necesario que nosotros oremos y leamos la palabra del Señor para que nuestro futuro sea glorioso en el Señor. Amén. Y yo les invito, hermano, en esta mañana a abrir el libro de Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír,
tardo para hablar y tardo para irarse. Amén. Porque la ira del hombre no obra, ¿qué dice? La justicia de Dios. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, hermano, hombre y mujer, cuando habla de hombre, no solo está hablando de los hombres, sino está hablando de hombre, no está hablando, de sexo, sino de todo ser humano en la tierra. Amén. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Amén. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, hermanos. El apóstol habla aquí, hermanos, y nos da un consejo. Dice que todo hombre sea pronto para oír, que tenemos que estar preparados para escuchar. Amén, hermanos. Para escuchar. ¿Y qué dice además? Tardo para hablar. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Escuchamos y ¿qué hacemos? Enseguida hablamos. No meditamos en lo que nosotros hablamos. Y por tanto muchas veces, hermanos, nos llenamos de ira. Y sabe que como consecuencia de la ira, nuestra carne actúa. Y cuando actúa, hacemos daño a la persona que está enfrente de nosotros. Amén. Por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos, hermanos, que escuchar, porque vamos a oír y vamos a analizar lo que oímos. Pero tenemos que ser, hermanos, tardos para hablar y tardos para irarnos. Muchas veces, hermanos, nosotros somos impulsivos, personas impulsivas. ¿Cuántos de aquí son impulsivas? Amén. Muchas veces actuamos con impulsos humanos que lo que hacemos es cometer errores en nuestra vida. Mire lo que significa una persona impulsiva. Una persona impulsiva es una que actúa, ¿qué dice? Aceleradamente, guiado por impulsos repentinos o emociones repentinas, sin detenerse a pensar realmente en lo que está haciendo. Amén. El Señor, hermano, nos enseña a nosotros que cuando nosotros escuchemos algo, primeramente analicemos la situación. El Señor quiere que nosotros cuando hablemos palabras de edificación. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros actuamos de una manera impulsiva, ¿verdad? Si tu hermano o tu hija te dice A, ¿qué tú dices? B, enseguida, ¿verdad? Enseguida le contestas. O cuando tu esposa te está llamando la atención de algo, en lugar de decirte, sí, mi amor, ¿qué te dice? No, que tú estás equivocado, que esto, ¿verdad? ¿Cuántos somos así? Yo creo que muchas veces actuamos de esta manera. Y ¿sabe algo, hermanos? El pastor siempre dice, la mujer tiene la razón en todo, ¿verdad? Y que cuando la mujer habla, nosotros tenemos que decir, sí, mi amor, sí, mi cariño, sí, 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 ¿verdad? Pero está bien, pero también tenemos que analizar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están hablando. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el huerto del Edén? Que Eva cogió la manzana, el fruto, porque manzana no era, cogió el fruto y se lo dio a Adán. Y fue engañado también Adán por Eva. Adán no analizó las cosas. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a analizar todo lo que nosotros escuchamos o lo que nos digan. Amén. Una persona impulsiva, hermano, actúa de una manera muchas veces incorrecta. Y yo quiero, hermano, que nosotros notemos algo, que el ser impulsivo muchas veces es malo, pero muchas veces también tenemos que actuar de una manera impulsiva, guiado en hacer cosas buenas. Le explico algo. Si nosotros vamos, hermano, por la calle y de pronto vemos a un niño en el tráfico, en medio del tráfico, tenemos que actuar de una manera impulsiva y coger a ese niño para que no sufra un daño. Amén. O te lo vas a poner a pensar, lo cogeré porque si no, ¿verdad que tenemos que actuar de una manera impulsiva? Porque ese niño está pasando por momentos difíciles y puede ser atropellado. Es momento, hermanos, de muchas veces que nosotros actuamos de una manera impulsiva. Tenemos que analizar lo que hacemos. Pero muchas veces, hermanos, actuamos de una manera que lo que hacemos es daño a las personas que nos están escuchando. Una persona impulsiva
a menudo es rápida en su manera y es incorrecto en todo lo que hace. Se apresura demasiado. Debe aprender a mirar y debe de analizar la situación en que se encuentra. Amén. Mire lo que dice Lucas, capítulo 14, verso 28 y del verso al 32. Del 28 al 32, hermanos. Lucas nos dice algo. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que vea comience a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuanto el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén, hermanos. Eso se llama sabiduría. Amén, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que nosotros, antes de actuar, tenemos primero que pensar, hermanos, tenemos que primero analizar la situación. Tenemos que analizar todas las cosas, los pros y los contras de antes de actuar en nuestras vidas. Acuérdense lo que nos decía Santiago, que cuando nosotros escuchamos, habría que seamos tardos para hablar. Y ya mismo le explico dónde quiero relacionar este pasaje con lo que estoy hablando ahora. Amén, hermanos. Amén. Dice, porque nosotros, hermanos, cuando ahora mismo, supongamos, estamos en esto de la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar qué nos conviene y qué no nos conviene. Hay un local aquí al lado que estamos viendo cuál nos conviene, si el de aquí al lado o este. Y nosotros tenemos que pensar, hermanos, analizar la situación. Ahora, en lo espiritual, hermanos, nosotros también tenemos que analizar las cosas. En lo espiritual, nosotros tenemos que analizar la situación de las cosas espirituales. Acuérdense que hace un momento le explicaba que si tú, hermano, no oras, vas a llevar una vida mediocre en el Evangelio. Amén. Si tú no lees la Biblia, vas a llevar una vida mediocre en el Evangelio. Y el Señor, hermano, nos demanda a nosotros que seamos personas, hermano, que edifiquemos nuestra vida espiritual. Amén. La iglesia, hermanos, muchas veces, hermano, la iglesia se pierde por falta de conocimiento. ¿Qué dice el Señor? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Porque el conocimiento, hermano, lo da Dios a través de su palabra. El conocimiento lo da Dios a través de la búsqueda. El conocimiento Dios lo da a través de la humillación que tú tengas en el Señor. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros queremos aprender de la palabra de Dios. Y está bien. Pero muchas veces nos metemos en dificultades cuando analizamos la palabra de Dios y la queremos expresar y nos metemos en problemas que no entendemos. Las cosas reveladas de la palabra del Señor, hermanos, son claras para nosotros que entendemos. Prediquemos, hermanos, lo más fácil que hay en la Biblia. No nos metamos en problemas con profundidades que no entendemos. Amén. Porque muchas veces nos metemos en problemas y no podemos explicarlo. Amén. Dice que este rey dice que tenía 10,000 hombres, ¿verdad? Y le venía a atacar uno de 20,000. Y dice que él con sabiduría mandó, dice, a una comitiva, mandó a un grupo de personas para pedirle condiciones de paz. ¿Por qué? Porque él sabía que si venían 10,000 personas, iban a destruir a todo el ejército de 10,000 personas. Y nosotros, hermanos, que donde nosotros tenemos que aprender a ser personas sabias y tener, hermanos, analizar toda la situación de lo que nosotros estamos viviendo. Amén. En Santiago, en el capítulo 3, versos 5 al 6, mire lo que nos dice.
Santiago capítulo 3, verso 5 al verso 6. Amén. Mire lo que nos habla de la lengua. Acuérdense que estamos hablando de los miembros, del oído, de la lengua. Y mire lo que nos dice en Santiago 3, 5, 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestro miembro y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ella misma inflamada por el infierno. Amén, hermanos. Amén. Cuando nosotros, hermanos, oímos, y todo lo que nosotros oímos, hermanos, muchas veces oímos cosas que nos pueden perjudicar a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanos, porque por algo tenemos conocimiento en la palabra del Señor. Hace muchos años un hermano en la iglesia vino y me habló mal del pastor. Me lo puso el pastor fino del pastor donde yo estaba, en la iglesia donde yo estaba. Me dijo mucha barbaridad el pastor. Yo, hermanos, le escuché a esta persona. Y yo no me di cuenta en el momento cuando el mal ya había entrado a mi corazón, hasta que fui al culto de la noche. Y cuando el pastor comenzó, hermano, a predicar, yo me recuerdo tanto, hermanos, que todo lo que me decía el hermano me había contaminado mi corazón. Y cuando el pastor predicaba, yo no quería escuchar lo que ese hombre hablaba, porque ya estaba el veneno en mi corazón. Amén. Y es así, hermanos, que hay muchas personas dentro de la iglesia que en lugar de bendecir, lo que traen es veneno a nuestros corazones. Y no nos damos cuenta del veneno que entra a nuestras vidas hasta que nosotros lo vivimos y analizamos lo que hay. ¿Sabe algo, hermanos? Que cuando yo escuchaba predicar a este pastor y yo veía lo que estaba pasando, como tenemos conocimiento algo de la palabra del Señor, yo sabía que eso no venía de parte de Dios. ¿Qué es lo que hice, hermanos? Comencé a escuchar y comenzó una batalla dentro de mí. Al siguiente día, hermano, me metí a un ayuno y le dije: Señor, yo sé que lo que está en mi corazón tú no me lo pusiste, sino que fue Satanás a través del hermano. Me acuerdo, hermano, tanto que estaba yo en el altar orando y sentí claramente cuando Dios metió su mano en mi corazón y me arrancó del corazón lo que el diablo había sembrado en mi vida. Amén, aleluya. Cuando fui al culto, hermanos, siguiente, y vi al pastor predicar, lo vi, hermano, de otra manera, porque ya Dios había hecho la obra en mi corazón. Amén. Todo lo que ese hombre hablaba entraba a mi vida, y esa palabra que llegaba a mi corazón era de bendición. ¿Por qué? Porque me di cuenta que Satanás había sembrado algo en mi vida. Es ahí, hermano, donde nosotros tenemos, hermanos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que seamos pronto para oír, pero tardo para hablar. Escuchamos, hermano, pero tenemos que analizar lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, va a tratar de meter veneno en nuestros corazones. El enemigo se va a meter de una manera que tú ni cuenta te vas a dar. El enemigo tratará de que tu corazón esté negro, sucio delante de la presencia de Jehová. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Quién entrará al monte de Jehová? El limpio de mano y de corazón puro. Amén. Y Satanás lo primero que va a hacer es ensuciar tu corazón, ensuciar tu mente, ensuciar tus oídos. Y cuando Satanás hace eso en tu vida, hermano, es difícil que tú escuches la voz del Señor. Es difícil que tú escuches los buenos consejos que te puede dar un hermano espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de ensuciar tu corazón. Y tus acciones, hermano, van a ser terribles. ¿Por qué? Porque enseguida vas a pensar que donde tú estás, hermano, es un lugar donde no recibes bendición. Y no te has dado cuenta que no es la iglesia,
eres tú que Satanás ha dañado tu corazón. Amén. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas que yo quiero que cada uno de los que estemos presentes aquí analicemos. Y sé que lo van a pensar en lo que ustedes van a escuchar ahora. Cuando una persona, hermano X, viene de diferente iglesia, siempre por costumbre tengo por preguntarle, ¿y cuántas veces, en cuántas iglesias has estado? Y cuando una persona me contesta, bueno, he estado casi en 10 iglesias, hermano, créame que es de preocuparse. Porque una persona que ha estado en muchas iglesias, sin justificar por qué ha estado en muchas iglesias, hermanos, el problema no son las iglesias, el problema lo eres tú. Amén. Porque hay muchas personas, hermanos, ¿qué hacen? Que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no existe. Porque todos tenemos errores. Todos tenemos fallas. Pero la única iglesia perfecta es la de Cristo. Y si tú, hermano, quieres que Dios en esta iglesia comience a fluir, comience a moverse, comience, hermano, Dios a hacer cosas grandes, tú eres el que tienes que comenzar a buscar a Dios. Y vamos a ver la gloria del Señor. Una persona, hermanos, que es muy distinto que tú estés, supongamos, yo estuve en Ecuador, estuve en una sola iglesia. La Santidad de Jehová fue mi primera iglesia y en esa denominación yo me quedé. Y cuando vine aquí pertenecí a otra iglesia y ahora estamos trabajando en esta iglesia. Pero he pertenecido solamente a 3, pero justificadas, ¿por qué? Porque me vine a España, porque comenzamos esta nueva obra. Pero hermano, una persona que viene de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, en esta mañana quiero decirte que analices tu vida. ¿Por qué estás cambiando de muchas iglesias? Porque hermanos, la iglesia no es el problema lo puedes ser tú. ¿Sabe algo, hermanos? Nosotros somos muchas veces de una manera como, usted se acuerda de los pistoleros cuando hacían duelo, ¿verdad? Saca la pistola y el primero que mata ese era, ¿verdad? Muchas veces los cristianos somos así. Los cristianos, hermanos, vamos a una iglesia y al pastor ya le vemos un error y comenzamos a dispararle, comenzamos a hablar, comenzamos a calumniar, comenzamos a levantar falsos testimonios. Comenzamos, hermanos, a hablar mal de un siervo de Dios. Y déjame decirte, hermano, que si tú hablas mal de un siervo de Dios, que si tú hablas mal de tu hermano, hermanos, Dios no se goza de lo que tú haces. Amén. ¿Por qué? Porque somos, hermanos, muy rápidos en hablar. Dice la Biblia que tenemos que ser tardos para hablar y tardos para irarnos. Esa manera, hermano, de nosotros de ser tan pronto para irarnos, a Dios no le agrada. Si nosotros leemos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice que Dios no está con las personas que viven de esta manera. Amén. Amén. Dice, no, hermano, es que yo soy así. Mi carácter es así. Pues déjame decirte que tienes que cambiar de carácter. No, hermano, es que yo tengo años y desde que soy así, mi carácter no va a cambiar. Déjame decirte que tienes que cambiar. Porque tu carácter, dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si tu carácter es como el anterior, tu carácter es iracundo, eres una persona que eres como un fósforo que te enciendes, Cristo no mora en tu vida. Y es tiempo, hermano, de que la iglesia de Cristo comience a cambiar. Es tiempo, hermano, de que esta congregación comience a dar un giro. Hermano, porque es necesario que esta iglesia crezca espiritualmente. Es necesario que esta iglesia se encienda el fuego del Espíritu Santo. Estamos queriendo que el Espíritu Santo tome el control de esta iglesia. Pero eres iracundo. Pero eres una persona, hermano, envidiosa. Eres una persona, hermano, que no soportas a ver a tu hermano crecer. Eres una persona, hermano, que tienes problemas con tu corazón de odio, de amargura, de resentimiento. Dios no habita en tu corazón. Y por lo tanto, en esta mañana tienes que cambiar esa actitud delante de Dios. Dice que la lengua es un miembro pequeñito. La lengua es un miembro pequeñito del cuerpo, pero es capaz de inflamar la rueda de la creación.
Sabe que con tu lengua, hermano, puedes hacer muchísimo daño si tú no tienes ese dominio propio en tu lengua. La lengua, hermano, es un miembro que Dios nos ha dado. Y esta lengua, hermano, cuando nosotros somos controlados por Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, vamos a ponernos a analizar antes de hablar. Por eso yo le hablaba que cuando una persona quiere edificar, ¿qué tiene que hacer? Analizar los gastos, analizar qué es lo que va a hacer. Y cuando tú analizas todo eso en tu vida, hermano, antes de hablar, analizar lo que vas a hablar, hermano, dice la Biblia que eres varón perfecto delante de Dios. Que el que domina esta lengua es varón perfecto delante de Dios. Pero somos tan pronto en hablar y hacer mucho daño. Somos tan pronto, hermano, en discutir. En nuestro matrimonio muchas veces discutimos, ¿verdad? Estamos discutiendo y haciéndonos daños. Y después que nos hacemos daño, ay, Señor, perdóname. Y después vamos a nuestra esposa, perdóname. Está bien que le pidas perdón, pero ya el daño ya se lo has hecho. Págaselo con unas flores. Llévala a un buen restaurante a comer. Eso le gusta, ¿verdad? Eso le gusta, la verdad. Pero hermano, es tiempo de cambiar. ¿Sabe, hermano, que le estoy pidiendo al Señor que nos muestre, porque ya llevamos 5 años en este lugar? Y sabe que por esta iglesia han pasado muchísimas personas. Pero personas, hermanos, que solamente han venido a buscar liderato. Y sabe algo, hermano, estas personas que ya no están porque no han encontrado ser líderes en una iglesia, no se dan cuenta que el que da ministerio no es el hombre, sino Dios. ¿Sabe? Si tú quieres tener un lugar en esta iglesia, póstrate delante del Señor y dile: Señor, yo quiero que tú me uses en esta iglesia. Y Dios tocará el corazón del pastor para que tú seas usado en esta congregación. Cuando tú tengas esos pensamientos claros en tu mente, cuando tú sepas que es Dios el que da ministerio y no el hombre, Dios te va a levantar. Cuando tú seas humilde delante de Dios, Dios te va a dar y te va a bendecir de una manera que tú no te imaginas. Pero sabes, hermano, pensamos muchas veces, no, que el pastor no me usa. No, el que no te está usando es Dios. Que Dios quiere que tú cambies. Que Dios quiere que tú te humilles. Hermano, cuando analicemos eso, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a crecer. Como les decía, hermanos, esta iglesia tiene que crecer espiritualmente. Y es lamentable, hermano, yo sé que Dios conoce todos los corazones, pero también nuestro testimonio está visible delante de la iglesia. Y el pastor y los líderes de la iglesia se dan cuenta cómo es tu testimonio, hermano. Y déjame decirte que tu testimonio tiene que ser visible delante de Dios y delante de los hombres. Si eres una persona que te gusta el chisme, hermano, para allá con el chisme y calla tu lengua y busca al Señor. Amén. Vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 18, verso 10. Juan capítulo 18, verso 10. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Amén, hermanos. Ya lo conocen ustedes quién era Pedro, ¿verdad? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Amén. Esta historia, hermano, usted lo va a encontrar en los otros evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y también en Juan. Y he escogido Juan porque Juan da el nombre de este personaje, que no es una parábola, sino una persona que existió. Dice que Jesús estaba en el huerto, ¿verdad? Estaba con sus apóstoles reunidos. Y Jesús le había dicho a Judas que vaya, y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y si tienes que entregarme, muévete y hazlo, ¿verdad? Y Judas se fue y fue a buscar a los sacerdotes, y todos vinieron con palo, todos vinieron con linterna, todos vinieron como que Jesús era un ladrón a capturarlo en esa noche. Pero esta historia cuenta de que Jesús sale y le preguntan a él, ¿dónde está Jesús? Y él dice: soy yo.
Y este yo, cuando él dijo, dice que la gente cayó para atrás por la autoridad y el poder que tenía Jesús. Amén. De pronto, esa gente se levantó. Hermano, si yo veo que una persona le veo ese poder, hasta me da hasta duda cogerlo, ¿verdad? Porque veo el poder que tenía de parte de Dios. Pero ellos no, dice que se levantaron y le preguntan otra vez y les dijo Jesús, les he dicho que yo soy Jesús. Y entonces dice que cogieron y lo fueron a coger a Jesús. Pero mientras lo cogen a Jesús pasa algo. Dice que Simón estaba ahí, ¿verdad? Jesús con sus apóstoles. Y que Simón coge su espada, la saca y dice que coge y le corta la oreja a Malco, a un centurión que había ahí, a un soldado, perdón, que estaba ahí. Le corta la oreja. Si leemos los otros evangelios, como le digo, Jesús se molesta con Pedro por la actitud que Pedro tenía. Y déjame decirte que a Jesús le molesta la actitud que tú tienes de muchas veces actuar, de sacar tu espada en esta parte de la lengua y hablar y hablar y hablar. A Jesús le molesta. Y Jesús se molestó con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú crees que yo no puedo hacer que desciendan ángeles del cielo y me vengan a defender a mí? Lo reprendió de esta manera. Jesús, hermano, podía en ese momento hacer que ángeles desciendan y destruyan a todos esos hombres que venían a verlo a él. Pero él le dijo, no lo hagas porque es necesario que mi palabra se cumpla. Era necesario que la palabra de Dios se cumpliera. Y era necesario que Jesús vaya al Calvario. Y Jesús, hermano, a mí me sorprende que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Jesús sabía que iba a morir crucificado. Jesús sabía quién lo iba a negar. Jesús sabía todo. Él se podía librar de la muerte, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Fue como oveja al matadero, hermano, sabiendo lo que le iba a pasar. Pero Él lo hizo por amor a ti. Amén. Y dice que él le dijo, ¿tú crees que yo no puedo hacer que ángeles desciendan y me defiendan a mí? Y Jesús cogió la oreja de este hombre, se la pegó y lo sanó. ¿Qué te quiero decir en esta mañana, hermanos? Que muchas veces nuestras actitudes a Jesús no les gusta, nuestra manera de actuar, nuestros impulsos negativos a Dios no le agrada. Sin embargo, hermanos, Él, de nuestras actitudes negativas, siempre Él nos restaura lo malo que nosotros hemos hecho. Y en esta mañana quiero decirte que si tú has ofendido, que si tú tienes una actitud negativa en tu vida, Jesús también te trae sanidad a tu corazón y a tu vida. Él cambia tu manera de pensar. Él puede cambiar esa manera de que tú hables tan pronto, que esa lengua maligna que tienes también la puede cambiar. Amén, amén. Yo no sé por qué estoy hablando de la lengua. ¿Habrá algún maligno por aquí? De verdad que no tenía pensado hablar de esto, hermano, pero no sé. La lengua es muy mala, hermanos, pero muy mala. Y tenemos que controlarla. Amén. Pedro tenía, hermanos, era rápido para decir lo correcto y también era rápido para decir lo incorrecto. Amén. Muchas veces nosotros actuamos de una manera correcta y muchas veces de una manera incorrecta. Pedro, como le dije, hermanos, cuando Jesús le preguntó, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Correcto lo que habló, ¿verdad? Fue el más rápido de todos los apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? Y los 11 lo dejó atrás y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fue una manera rápida y fue una manera correcta. Fue un impulso correcto que él tuvo. Pero también tuvo impulsos incorrectos, como desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, otra vez como le dije, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti
y en ninguna manera esto te acontezca. Actuó de una manera incorrecta, habló de esa manera incorrecta. Otra manera incorrecta que habló acuérdense que cuando se apareció Elías con Moisés y hablaba, y Pedro ¿qué dijo? Señor, yo quiero hacer una choza, una ramada para cada uno de ellos. Incorrectamente no analizó, sino que habló. No sabía, y mire, el versículo dice, Marcos 9, verso 6, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Sabe que muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos lo que hablamos? Pedro no sabía lo que hablaba. Tenía el Mesías, al Hijo de Dios. Sin embargo, quería hacer 3 enramadas como adoración a otras 3 personas, cuando el único que recibe adoración es Dios. Dice, porque no sabía lo que hablaba. Muchas veces, hermanos, nosotros hablamos y hacemos actos que no sabemos ni lo que hablamos. Y es necesario, hermanos, como le dije, que primero tenemos que analizar la situación, ver los pros y los contras antes de hablar y hacer daño. Amén. Y voy terminando, hermanos, pero quiero abrir el libro de Juan, capítulo 6, versos 67 al 69. Juan capítulo 6, versos 67 al 69 dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, si tú tienes problemas con tu carácter, si tú tienes problemas con tu manera de ser, que cuando tú escuchas algo y comienzas a hablar y a botar el veneno de lo que has escuchado, la Biblia dice que seamos tardos para hablar. Amén. Y rápidos para oír. Puedes oír, pero tienes que analizar lo que oyes y hablar de una manera tardía para no hacer daño. Amén. Entonces, como le dijo, el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, hermano, es el único que te va a ayudar. El único que te va a ayudar a controlar tu vida de una manera. Tú quizás tengas problemas con ciertas cosas que a Dios no le agradan. Yo creo que todos tenemos problemas con ciertas cosas que a Dios no le agradan. En nuestro carácter, en nuestra manera a veces de hablar, en nuestra inestabilidad espiritual. Muchas veces todos tenemos problemas. Pero tenemos que ir a Cristo, que es el único Dios verdadero que te puede ayudar a salir de donde tú estás. Amén. Si tú tienes problemas, hermano, en tu vida, tú quieres buscar a Dios, pero no puedes porque muchas veces el enemigo te tira para atrás y otra vez vuelves. Pídele a Dios, hermano, que Él es tu única ayuda. Ayer veía yo a un cantante muy famoso, creo que es rapero, reggaetonero, no sé, en Estados Unidos, que este hombre, muchos lo juzgan porque dice que juega con Dios. Porque este hombre va a iglesias para que oren por él. Y muchos le dicen, tú estás jugando con Dios porque buscas para que oren por ti, para que Dios te libere. Y sigues en lo mismo, cantando en el mundo y haciendo cosas indebidas delante del Señor. Esas son las personas que juzgan a la ligera y hablan pronto. Amén, hermanos. Ese hombre no es que juega con Dios. Ese hombre está buscando que Dios lo liberte. Amén. Y nosotros como iglesia, hermano, en lugar de criticar, tenemos que orar por esa persona. Amén. Para que Dios le traiga liberación, sanidad en su corazón. Y déjame decirte que cuando Dios te liberta, es para siempre. Amén. Muchas veces, hermanos, Dios nos liberta de una manera así instantánea. Pero muchas veces vamos en proceso. En proceso. Yo le contaba a una hermana hace unos días atrás
que yo era muy inestable, hermano. Me desanimaba. Y me acuerdo tanto que una hermana me dijo, una hermana que predicaba, me dijo estas palabras. Me dice, tú siempre vas a ser igual. Eres una persona que estás bien y estás mal. Estás bien y estás mal en la iglesia. Estás bien y estás mal. Y esa palabra, hermanos, me afectó mucho mi corazón. A tal sentido que yo decía, bueno, si estoy mal, ¿para qué voy a la iglesia? Hasta que Dios me hizo entender, hermanos, de que lo que me estaba lanzando la hermana, sin quizás ella darse cuenta, eran palabras de maldición. Y rechacé esa palabra y dije, Señor, yo no seré inconstante en mi camino para siempre. Un día tú me vas a hacer una persona constante. Amén. Hermanos, ese día ha llegado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Soy constante en el Señor. Puedo tener mis errores, puedo tener mis fallas, pero no me quiero aflojar de los caminos de Dios. Quiero seguir a Dios hasta que Cristo venga. Quiero seguir a Dios hasta llegar a la meta. Porque hay una meta que tú tienes que avanzar y seguir. Y quiero, hermano, en esta mañana decirte que si tú tienes problemas, que si tú tienes dificultades, va a llegar el momento en tu vida que le vas a ser fiel a Dios y vas a avanzar y vas a seguir por siempre. No desmayes, sigue buscando ayuda. ¿Sabe algo, hermanos? Quizás mi esposa ni cuenta se daba cuando era mi novia. Yo muchas veces iba a la iglesia, hermanos, apestoso a diablo porque había bebido toda la noche. ¿Y sabe lo que yo hacía? Quizás ella no... Voy a decirlo, hermano, porque quiero decirlo. Yo, para que ella no se dé cuenta, cogía de mi coche a veces, sacaba un poco de gasolina y me jugaba la boca. Y le decía a ella, no, es que el coche se me dañó. Pero era porque estaba hediondo a trago, alcohol. Pero ¿sabe algo, hermanos? Pero ¿sabe algo, hermanos? Pero ¿sabe algo, hermanos? Que quiero decirle algo. Que Dios sabía mi corazón. Yo iba a la iglesia y le decía, Señor, yo quiero ser libre de esto que estoy haciendo. Quiero ser libre del alcohol. No quiero beber, Señor. Y yo analizaba mucho ese pasaje bíblico que decía, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo decía, Señor, yo sé que si yo voy a la iglesia en la condición que yo estoy, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo escuchaba los mensajes en la condición que estaba, hasta que Dios, hermano, afirmó mis pasos en el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque si aquí viene, hermano, una prostituta, un borracho, déjale entrar, deja que venga, porque la palabra de Dios a su tiempo dará su fruto. No juzguemos, hermanos. No juzguemos. Y si una prostituta se sienta a tu lado, no la eche. Tenla ahí al lado. Amén. No se pongan celosas las mujeres. Dejen que Dios haga la obra en esa mujer. Deja que Dios haga la obra en ese borracho. Deja que Dios haga la obra en ese adúltero. Hermano, no echemos de la iglesia a nadie que necesite de Dios. A nadie. La puerta de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiera ser libre en el Señor. Mire lo que dice Génesis capítulo 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Sabe, hermano, que José era una persona que tenía a Dios en su vida? Y esta mujer, la mujer de Potifar, lo invitó a que esté con él en la cama. Le invitó a José de que pase una noche con él. ¿Y cuál fue la actitud de José? Dice que él cogió y salió desnudo corriendo y no quiso estar con la mujer de su amo. Porque José, hermano, ¿sabe lo que pasa? Que José tenía a Dios en su vida. José conocía la palabra de Dios. Y es por eso que usted dice, ¿por qué lee este texto? Porque este texto, hermano, nos muestra que cuando Dios mora en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros impulsos, aún, hermano, nuestros impulsos
carnales son guiados por Dios y Dios nos ayuda, hermano, a meternos en su camino. José, hermano, vio la condición de lo que estaba pasando, pero como Dios estaba en su vida, él huyó del pecado. Y él, hermanos, en esta mañana, él quiere, hermano, que tú le permitas a Dios, que Dios entre a tu vida para que tú tomes la mejor decisión en los momentos que tienes que tomar impulso en tu vida a veces, de tomar decisiones, de tomar, hermanos, palabras incorrectas muchas veces. Cuando Dios, hermano, está en nuestra vida y en nuestro ser, nuestras acciones van a ser buenas para un futuro. Amén. Si en esta mañana tú quieres que tus acciones, hermano, tú quieres que tu vida cambie, toma la mejor decisión en esta mañana de dejar entrar a Dios en tu vida y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero, Padre, que tú tomes el control de todas mis acciones. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Si hoy, hermano, esto es como la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si hoy tus acciones son malas, el futuro tuyo va a ser terrible. Amén. Si hoy tú eres una persona que bebe mucho, que te encanta el alcohol, si tú no sales de ese camino y no le pides ayuda a Dios, vas a tener un futuro que quizás vas a tener cirrosis al hígado. Quizás vas a tener problemas en tu vida. Pero hoy es el día que Dios quiere libertarnos a nosotros. Amén. Si tu acción hoy es de no oración, de no lectura bíblica, vas a tener un futuro espiritual malo en tu vida. Dios hoy te quiere dar la oportunidad de que tú crezcas en Él. Amén, hermanos. Amén. Y termino con este pasaje bíblico, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Y lo guardas en tu corazón, que yo lo guardaré en el mío. Amén. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, ¿qué dice? En un camino, en todo tu camino. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Si tú reconoces a Dios en todos tus caminos, dice que Él enderezará tus veredas. Nuestra manera, hermano, de hablar, si Cristo mora en nosotros, vamos a comenzar a enderezar nuestras vidas si Dios mora en nuestras vidas. Amén. Por eso en esta mañana, hermanos, nuestro futuro depende primeramente de Dios, pero también de ti. ¿Tú quieres un futuro bueno para tu hijo? Instruye al niño en su camino y aún nunca se apartará de él. Si tú quieres un niño que sea drogadicto, que sea un niño que no ame a Dios, instrúyelo en el mundo y verás las consecuencias. Amén. Si tú quieres un futuro para tu familia, enséñale a amar al Señor. Si tú quieres que tu esposo venga a los caminos del Señor, dale testimonio a tu esposo. Si tú quieres que Dios comience a obrar en tu familia, en toda tu familia, da un buen ejemplo delante de toda tu familia. Porque Dios, hermano, está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que haces. Padre, estamos en esta mañana con un solo propósito, Señor, y es de querer agradarte, de querer cambiar, Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que tú obres en este lugar, en cada uno de mis hermanos. Que tú obres, Padre, aún en el pastor, Señor. Que tú lo mantengas con una visión clara para que lleve el evangelio conforme está escrito en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que tú mires a cada miembro de esta congregación. Que tu presencia, Padre, comience a fluir de una manera sobrenatural en cada corazón, Señor. Que en esta mañana, Padre, tú analices cada corazón de los que estamos reunidos aquí en esta mañana.
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que haya una transformación, Padre, en nuestras vidas. Que haya una transformación en cada corazón. Tú eres el que cambia, tú eres el que transforma. Pero Señor, aquellos que permitan que tú entres a sus vidas, Señor, haz la obra de una manera sobrenatural, Padre. Fortalece, Padre, al hermano que necesita de ti en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú amas a cada uno de mis hermanos. Tú amas, Señor, al que está presente en esta mañana. Pero necesitamos cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas, Señor. Trata con nuestras vidas y transforma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.